3, 2, bienvenidas. Bienvenidos todos a un episodio más de filosofía. A todos. Hoy nos toca tocar un tema. Hoy vamos a hablar de la filosofía de la naturaleza o de la naturaleza. O de la relación de la naturaleza con la filosofía, Rox. ¿Cuál es el tema de hoy? Porque está confuso. Yo en nuestra planeación yo entendí, naturaleza y filosofía. Y luego... Y pensaste en los bosques, y en los pensé en los ríos, y en bosques, los en el animales. agua, y qué piensa o cómo piensa la filosofía esta relación. Y me dijiste, no, hay que pensar en la filosofía de la naturaleza también. Uh-huh. Entonces, ahí me confundí. Para no mezclar, ¿qué peras con manzanas? Pues más bien sería peras con tornillos, creo. A ver, entonces, ni siquiera peras con manzanas. No, porque... O sea, la filosofía de la naturaleza tiene... De eso vamos a hablar hoy. No, vamos a hablar de la categoría naturaleza. En la filosofía. En la filosofía, okay. Sí. Pero sí es importante diferenciar que sí hay una rama de la filosofía que como tal no trabajamos en los episodios que hicimos de las ramas de la filosofía o de las áreas de la filosofía, porque no lo creímos conveniente en ese momento hasta que pensamos que teníamos que hablar de la naturaleza y empezamos a ver que pues sí había que hablar de la filosofía de la naturaleza para hablar de la naturaleza. ¿Por qué? Porque no podemos confundir, por ejemplo, algo que ya trabajamos, que es filosofía de la ecología. Si nosotros hablamos de naturaleza, ¿estamos hablando de ecología? A ver. Pregunta número 1, ¿no? Ya. Si nosotros hablamos de filosofía de la naturaleza, ¿estamos hablando de filosofía de la ecología? Pregunta número 2. ¿Natural y naturaleza son lo mismo? Pregunta número 3. ¿Lo natural y lo normal tiene que ver con la cultura? Pregunta número 4. O sea, está complicado. Está complicado, entonces por eso vamos a diseccionarlo de alguna manera. Tratemos de sintetizarlo de la mejor manera posible, sin caer como en muchas especificaciones, porque sí se requieren muchas más especificaciones de las que podemos dar. Mi cabeza está ahora así con puras preguntas aquí flotando. Como el emoji. Como el emoji de... Que se le separa el cerebro. Y luego así. Ajá. Entonces, ¿por dónde empezamos? Creo que podemos empezar por lo más sencillo, que es filosofía de la naturaleza. Por la rama de filosofía de la naturaleza. Esta rama, pues es en realidad, yo por ejemplo recomendaría mucho, si no lo hemos recomendado ya, el libro de Cartas a Sofía. Este libro de filosofía claro. Que era como pensado para un público infantil, pero realmente no tiene nada que ver que está pensado para un público infantil, sino que es un libro introductorio a la filosofía. Yo veía el otro día que le preguntaban a un filósofo muy joven español, Ernesto Castro, que pueden buscarlo en YouTube y encuentran todo lo que está pensando en Ernesto Castro. El mundo de Sofía. El mundo de Sofía. Sí, le estaban preguntando a Ernesto Castro cómo, creo que Castro se llama, igual me equivoco. Con la menopausia se me olvidan las cosas ya, confundo los nombres y los autores. Le preguntaban, ¿con qué libro recomendarías tú a un estudiante de filosofía empezar a adentrarse? Y él recomendaba a Platón, los diálogos de Platón, y yo dije, no, qué barbaridad, Dios mío, si yo llevo 20 años o más, ¿no? Yo empecé a leer la filosofía en el bachiller, y realmente ahorita que estoy leyendo a Platón sistemáticamente, digo, qué complejo es. O sea, yo no podría haber entendido a Platón si no hubiera leído antes a Kant, a Derrida, a Spinoza, o sea, cantidad de gente, a Hannah Arendt. Que de alguna manera tradujo, ¿no? Gente que tradujo de alguna manera todo. Interpretó, tradujo, aplicó Platón. Las categorías. O sea, no creo que sea la lectura más recomendable, empezar con Platón, pero sí con este mundo de Sofía, que es un libro introductorio, no aburrido, no académico,
no ese que parece enciclopédico, ¿no? Que luego la filosofía también tiende mucho a la enciclopedia. Entonces yo recomiendo mucho el mundo de Sofía, y en el mundo de Sofía justamente lo que van a empezar, donde se empieza es con los presocráticos, que estos serían como específicamente con quienes se plantea un primer ejercicio de la filosofía de la naturaleza. De hecho, podríamos pensar incluso en el mismo Parménides, que habla del ser, y él habla del ser en el poema de la naturaleza, que es como se llama el texto de Parménides, que es un texto que no está completo porque se perdió, pues hay solo fragmentos del poema de la naturaleza. Entonces, el segundo, que es pues uno muy conocido en general, creo que esto puede entrar dentro de la cultura general, el Tales de Mileto. Es el que yo ubicaba. Ajá. Que es como el papá, ¿no? El conocido como el papá de la filosofía. De la para los que no somos filósofos. Ajá. Porque fue como que el primero que diferenció la naturaleza como algo racional, como algo sólido que existía y no relacionado con la magia o con los mitos y con las leyendas, ¿no? Pues de alguna manera sí. Al menos eso es lo que... De alguna manera sí, pero estos presocráticos estaban como buscando el origen de algo, ¿no? Eso es básicamente de lo que se ha ocupado mucho de la filosofía de la antigüedad, pero también de la contemporánea, ¿no? Pues era como dar una explicación al origen de la Tierra, ¿no? De cómo se había creado, ¿no? Porque existía la luz y la noche, el agua, el fuego, ¿no? Y qué elemento es el que le daba forma al cuerpo, pensando que el agua es el elemento que más tenemos. Que era lo que decía Tales, ¿no? Que el agua era el principio. Así, entonces... Esa es como, por eso digo que la filosofía de la naturaleza es más sencilla que el resto, que lo que tiene que ver con la cultura. Lo que no estoy diciendo es que estemos de acuerdo con la filosofía de la naturaleza o la filosofía de lo natural, que también lo pueden encontrar como filosofía de la natural. Okay. O sea, ahí hay que tener como mucho cuidado en las lecturas que vamos haciendo de la filosofía de la naturaleza, porque hay un esencialismo y evidentemente yo no estoy a favor de un esencialismo, y ese esencialismo también está atravesado por la cultura. Por eso hacía estas 4 preguntas al principio. Naturaleza y natural son lo mismo, natural y normal son lo mismo. Cuando nosotros afirmamos que algo así coloquialmente decimos, claro, es natural, claro, es normal, estamos haciendo un esencialismo, un esencialismo del ser, que el ser tiene una esencia pura, que deviene, ¿no?, de alguno de estos filósofos de la naturaleza, que puede ser el alma, que puede ser la sustancia, que puede ser el agua, ¿no?, que puede ser alguno de estos como conceptos esencialistas, y ese esencialismo también atraviesa las ciencias naturales, que por eso se llaman ciencias naturales, biología, bueno, ya no, pero así se llamaban, ¿no? Ciencias naturales, biología, física, química, que son los que estudian estos fenómenos de la naturaleza. Por eso la filosofía de la naturaleza va a estudiar los fenómenos de lo que nosotros entendemos por naturaleza, es decir, biosfera, atmósfera, todo lo que tiene que ver con los ríos, con el viento, con el movimiento, con la gravedad, con el universo, con los océanos, o sea, cartografía, geología, biología, ecología. Esas serían como las disciplinas que se desprenden de la filosofía de la naturaleza. Ahorita un filósofo de la naturaleza, ¿qué estudiaría? Sigue estudiando lo mismo. ¿Pero cómo lo estudiaría? Sigue estudiando. Por ejemplo, estudiar el fenómeno, digamos, la gravedad. Sí. Pero ¿cómo la estudiaría un filósofo? No, por ejemplo, estudiaría la teoría cuántica. Ok. O sea, ¿pero no muy sería un específico, un físico teórico, que no está muy alejado de la filosofía de la ciencia. Hay ramas de la filosofía que nosotros no trabajamos en estos bloques de las ramas de la filosofía, entre ellas la filosofía analítica, la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la naturaleza, porque en su momento dije, son áreas que yo conozco superficialmente, pero superficialmente porque realmente no coincido con
con la asunción de verdad de esas ramas de la filosofía. Sí son importantes si las ponemos a trabajar en la práctica para entender ciertos fenómenos como la teoría cuántica. O sea, sí necesitamos del físico teórico, como por ejemplo aquí tengo un texto que yo les recomiendo mucho, que es Carlo Rovelli, es un teórico físico italiano, y este texto es de los más sencillos que él tiene, porque tiene otros más complicados, que se llama 7 breves lecciones de física. Entonces, lo que dice aquí, por ejemplo, Rovelli, dice, nuestro universo puede haber nacido del rebote de una fase anterior, tras pasar por una fase intermedia sin espacio ni tiempo. O sea, ahí nos está explicando de alguna manera cómo surge el universo, ¿no? En términos de la física. Y dice después, la física abre una ventana para mirar a lo lejos, y lo que vemos no hace sino causarnos asombro. Nos damos cuenta de que estamos llenos de prejuicios y nuestra imagen intuitiva del mundo es parcial, provinciana e inadecuada. El mundo no deja de cambiar ante nuestros ojos a medida que lo vemos mejor. La Tierra no es plana, no está inmóvil. Si probamos a apuntar cuanto hemos aprendido sobre el mundo físico en el siglo XX, todos los indicios apuntan a algo profundamente distinto de nuestras ideas instintivas sobre la materia, el espacio y el tiempo. Sobre eso se sigue trabajando también en filosofía. ¿Qué es la materia? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Entonces, una cosa es como Newton lo haya propuesto, o Einstein haya propuesto el espacio y el tiempo relativo a partir de 1933 más o menos, y con eso cambió toda la historia y toda la filosofía, o sea, toda la manera de hacer historia, toda la manera de pensar la filosofía, pero a partir de estas, digamos, escuelas dentro de la filosofía. Por un lado están las ramas y por otro lado están las escuelas. Hay una escuela materialista que se encarga de estudiar la materia, ¿no? El marxismo estudiaba más lo material, no la materia, sino lo material. Y está la otra, por ejemplo, el idealismo. Platón trabajaba sobre las ideas. Entonces ahí es donde también la filosofía de la naturaleza, o las categorías de la filosofía de la naturaleza, también delimitan profundizar sobre ciertos fenómenos. Ok, cuando por ejemplo este autor, ¿cómo se llama? Rovelli. Él es físico. Carlo Rovelli, sí. Él es físico. Entonces él diríamos que es... Físico teórico. Digamos que él es filósofo de la naturaleza. ¿Podría entrar dentro de ¿Einstein podría ser un filósofo de la naturaleza? O sea, podría entrar. Cuando la ciencia reflexiona sobre su mismo trabajo, sí, ¿está haciendo filosofía de la naturaleza? Cuando la ciencia, la física, la química, la biología, está haciendo incluso, o sea, en estos términos incluso Marx, porque Marx habla de un materialismo histórico. Okay. O sea, sí podría entrar, pero claro que uno sí le dice, claro, uno puede decir, Marx es un filósofo de la naturaleza, pues te van a decir, no, es un marxista, o sea, no, es... Marx es marxista, él creó la escuela de la... Sí, o sea, es economista, sí, ¿no? Ajá. No es filósofo, es economista, pero obviamente trabaja con diferentes ramas de la filosofía y propone una escuela de pensamiento filosófico, que en este caso es el marxismo. Y también, sí o sí, o sea, la madre de todo el conocimiento, esto es innegable, la madre de todo el conocimiento es la filosofía. Entonces, una vez que pasamos el momento en que la filosofía ya no se da abasto para explicar el mundo, o sea, básicamente lo que hace la filosofía es explicar el mundo en general, pero también el mundo en particular. Entonces se va como difiriendo en diferentes ramas, y esas mismas ramas dejan de darse abasto. O sea, la filosofía de la naturaleza ya no se da abasto con todo lo que hay que explicar, y entonces se va desarrollando la física más exhaustivamente, la geometría, la matemática, la química, la biología, la ecología, la tecnología. O sea, recientemente se van sumando áreas del conocimiento que antes no estaban explícitamente, pero formaban parte de la gran rama que es la filosofía,
y así sucesivamente se va ampliando se va ampliando y se va especializando el conocimiento. Entonces, claro, los físicos teóricos como Rovelli sí están atravesados, su pensamiento está atravesado por la filosofía de la naturaleza, la filosofía de la ciencia, posiblemente la filosofía del lenguaje, posiblemente la filosofía analítica. Pero si tú le preguntas, ¿eres filósofo? No, soy físico teórico. Uh-huh. Es una cuestión de nomenclatura, nada más, de cómo yo me percibo a mí mismo. Pero aún hoy hay congresos de filosofía de la naturaleza, sí, ¿no? Hay encuentros, hay mucho trabajo, hay ¿no? Grupos de personas que se unen a través de la... Sí, no ha dejado de pensarse la filosofía de la naturaleza. Puedo pensar en contemporáneos que recién uno que se murió, Bruno Latour, Mario Bunge. Puedo pensar que son filósofos que están entre filosofía de la ciencia, filosofía de la naturaleza, filosofía de la ecología. Lo bonito, lo interesante de la filosofía es que no te tienes por qué enmarcar, no te encasillar en una rama. O sea, puedes transitar porque todas están conectadas. O sea, hay una hiperconexión en la creación del conocimiento. Entonces eso también hay que habrá puristas que digan yo solo voy a hacer filosofía de la naturaleza. Pues está muy bien, felicidades, mucho gusto, ¿no? Pero hay otra gente que dice pues tengo que tomar insumos de lo que dijeron estos autores. O sea, yo leo física cuántica por un interés personal, claro, y que me ayuda a entender muchas otras cosas, incluso las fronteras. Sí. Entonces, el conocimiento no tiene que estar reducido o segregado a que, pues, si estudiaste tal, tienes que dedicarte a tal. O sea, que creo que esa es una gran perversión incluso de la academia y de la educación en general en el mundo. Claro. Muy bien, y ahora pasemos a la relación de la filosofía con la naturaleza. Sí, tiene también esta relación, aunque quizá valdría hacer la diferencia aquí de lo que nosotros entendemos por naturaleza y cómo se relaciona con la filosofía. Naturaleza en términos de las... diría que hay como posiblemente dos variables de la naturaleza. Una variable que es la esencialista científica y otra variable que es la esencialista cultural social. ¿Sí? Okay. Y está la naturaleza, o sea, lo que nosotros entendemos por naturaleza. Entonces, la científica esencialista es la que nos va a explicar los fenómenos. ¿Por qué llueve? ¿Por qué es la gravedad? ¿Por qué existen las estrellas? ¿Qué es el cosmos? ¿Qué es el universo? ¿Qué es la biosfera? ¿Qué es la atmósfera? Esa científica esencialista parte de que hay una creación de todo y esa creación se explica quizá en diferentes teorías. Y digo esencialista porque quiere siempre como anclar a una esencia, que en mucho tiempo esa esencia fue Dios. Uh-huh. Dios creador, creó hasta que llega Copérnico, ¿sí? Y Galileo, ¿no? Y dicen momento, ¿no? O sea que ese es el gran rompimiento de la Edad Media. Sí. Que dicen momento. Sí. La Tierra no es el centro del universo y la Tierra no es plana. Uh-huh. Y entonces ahí es como... Pero esto no lo dijo Dios y entonces ahora ya no podemos creer en Dios y entonces ahí hay un rompimiento interesante. Sí. En el Renacimiento, que es lo que da paso al Renacimiento, que estamos hablando más o menos del siglo XV de nuestra era, ¿sí? O sea, estamos hablando ya 1400... Hace relativamente poco tiempo. 1500, que además se dan otros, exacto, hace relativamente 500 La historia años. Del universo, de la Tierra, sí, es nada. Sí, nada comparado con la creación, digo, sí. Creación pongo entre comillas.
Entonces ese es uno de los grandes rompimientos en el pensamiento incluso filosófico. Uh-huh. Eso no quiere decir que lo que se había pensado antes, lo que habían pensado los griegos, no sirvan para después de lo que pensó el Renacimiento, todo lo contrario. Sí. Los griegos, los mesopotamios, los fenicios, los chinos, los hindúes, o sea, todas estas culturas que estaban antes, sin duda los árabes que también dejaron mucho conocimiento, sin duda son la base de los avances que nosotros podemos tener en ciencia, tecnología, en cultura, en filosofía, en conocimiento del mundo. Entonces, esta parte científica esencialista nos va a explicar ciertos fenómenos, hasta Newton, hasta Darwin, pero específicamente hasta Newton, hasta Darwin. ¿Por qué? Porque después viene Einstein, que es bien importante, y es bien importante la teoría de la relatividad. Sí. Y la teoría de la relatividad prácticamente nos dice, no hay un esencialismo, uh-huh. Todo cambia, como la canción de Mercedes Sosa. Todo cambia, todo es relativo. Según cómo se mire. Exacto, según la perspectiva que se tenga, todo. Entonces llega Einstein, pero antes de Einstein, pues está Freud. Y una parte que esta ciencia esencialista no había visto es el inconsciente. Entonces, ¿cómo hablas de la naturaleza del inconsciente? No hay una naturaleza del inconsciente, simple y sencillamente está el inconsciente. Sí. Pero es un área de conocimiento, es un hoyo negro. El inconsciente sigue siendo un hoyo negro. Ahorita, que lo ha trabajado más la neurociencia, pero la neurociencia está empantanada en ese hoyo negro que es el inconsciente y son las neuronas. Entonces, esa ciencia esencialista de la filosofía de la naturaleza se encuentra con una traba que es el Freud y el inconsciente, y posteriormente Einstein y la teoría de la relatividad. ¿Se puede seguir haciendo filosofía de la naturaleza a partir de eso? Sí, sin duda. ¿Sí? Uh-huh. Sí se puede, solo que, por ejemplo, Catherine Malabou, que propone la plasticidad de la neurona, sí. Pues está proponiendo otras categorías para pensar justamente estos avances de la biología, de la química, de cómo funciona el cuerpo, que ya no son lo que decía Darwin, ¿no? De la evolución, que también termina siendo muy esencialista, muy positivista. Y por otro lado tenemos esto mismo, pero en la cultura y en la sociedad. Es decir, hay una esencia de lo natural y de lo normal. Esa esencia de lo natural y de lo normal es el patriarcado. Claro. Hay una esencia de lo que sabemos que se llama mujer. Hay una esencia biológica que sabemos que existe, que se llama mujer, que tiene que ver con el sexo, con la reproducción, con la fecundidad, etc. Hay una esencia del ser hombre que está basado más en un prototipo de lo que debe ser el hombre socialmente, de los roles que debe tener el hombre socialmente, y la mujer en sociedad, y a eso nosotros le llamamos natural o normal. Completamente erróneo. Claro. Completamente erróneo. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza de la mujer tener hijos. No es la naturaleza del hombre ser proveedor. Uh-huh. No es, o sea, no existe eso. Eso es una creación, construcción esencialista del patriarcado y de las relaciones heteronormadas en la sociedad, que terminan siendo relaciones capitalistas, o sea, que benefician a los medios de producción, pero de producción de capital, y de capitales globales, transnacionales, multinacionales. Entonces, justo con eso tenemos que cuestionar la noción de lo natural y la naturaleza. No nos equivoquemos, no existe lo natural en el ser, sino que es una esencia fija a una identidad determinada, que es un constructo social, cultural, que beneficia al capital. Y lo mismo podemos aplicar a la ciencia y a lo esencial de la ciencia. O sea, son esencialismos que han potencializado mucho la creación de una ciencia, pero que una ciencia normativa, que una ciencia incluso que norma una moral, es decir, la pastilla anticonceptiva. ¿Por qué se tardó tanto tiempo el uso de la pastilla anticonceptiva en el mundo? No es que no tuvieran los recursos científicos, tecnológicos para desarrollar una pastilla anticonceptiva, sino simplemente la ciencia atendía lo natural
entre comillas, que era lo que regía, ¿no? Exacto. Lo heteronormado, Exacto. Lo que regía la construcción cultural, no religiosa, sí. política. Entonces, contra esta postura esencialista de la naturaleza, se contrapone ¿qué otra postura que es como que la que tú estás planteando? ¿Cómo llamamos a esta otra postura que se contrapone a esta idea esencialista de decir todo está fijo, todo es rígido, todo se rige por esta esencia? Serían otras áreas del conocimiento, pero antes de pasar a eso, hay que hacer la diferencia entonces con la naturaleza. Siendo la naturaleza es lo que nosotros nombramos, que posiblemente no podemos terminar de explicar. Contraviene todo esto de la esencia de lo natural. O sea, nosotros no podemos terminar de explicar realmente qué es el universo y qué es la naturaleza. Podemos quizá tratar de explicar qué contiene la naturaleza. La naturaleza contiene árboles, contiene plantas, contiene aire, contiene oxígeno, contiene agua, contiene seres de diferentes especies. Pero esa naturaleza explica todo el ser, no. Entonces lo que no hemos terminado de explicar es la naturaleza, y por eso también sigue muy vigente ese pensamiento, porque es un pensamiento que no podemos terminar de explicarnos, y nosotros como seres humanos siempre queremos claridad y certezas, no incertidumbre. Pues la naturaleza nos va a seguir dando incertidumbre el resto de nuestros días. O sea que por ahí hay filosofía de la naturaleza para aventar para arriba. Con lo que sí tenemos que romper es con los esencialismos culturales del ser humano, o sea, del ser humano y también de los otros seres, de los seres animales y tal. Y eso sí, ahí es donde se traza la relación filosofía y naturaleza. No podemos, es decir, la propuesta sería, no podemos desvincular que hay una relación directa entre el cómo conozco, qué conozco y la naturaleza en la que habito con los otros seres. Esa es la relación que a mí me interesa el diálogo que establezco con los otros seres. El diálogo, pero también la relación, una relación inmanente, una relación de reconocimiento, una relación de respeto, una relación digamos, de amor, ¿no? En términos de amor a la naturaleza, de cuidado de la naturaleza, pero la naturaleza que también soy yo. Es decir, no jerarquizar. Yo ser que es como se hizo a partir del Renacimiento, de jerarquizar. Yo, ser humano, soy superior a la naturaleza. Es lo más falso del mundo mundial que existe. Yo, ser humano, soy superior a los seres otros, a los perros, a los gatos, a los pájaros, y por lo tanto me los puedo acabar, los puedo matar, los puedo aniquilar, los puedo usar a mi conveniencia. Yo, ser humano, hombre blanco europeo, burgués, rico, dueño de los medios de producción, soy superior a las mujeres, soy superior a los migrantes, o sea, ¿sabes? Donde tenemos que ubicar la relación filosofía y naturaleza es todo lo que nos ofrece la filosofía en términos de filosofía política, filosofía del derecho, filosofía de la economía, filosofía de la cultura, filosofía feminista, todo lo que nos ofrece la filosofía, que mucho de ello ya hemos dado cuenta aquí en este episodio, todo ese conocimiento, en este podcast, todo ese conocimiento, cómo lo llevamos a la naturaleza, a explicarnos la naturaleza, pero también en esta convivencia con la naturaleza de mi ser, que la naturaleza de mi ser no es una identidad fija esencialista, sino es algo que está en continua transformación, es relativo en función de la relatividad de Einstein. Claro. Pero también es relativo todo lo que está a mi alrededor. No hay nada fijo en eso, claro, que es la naturaleza, que me han dicho. Y también creo que hay un momento en que uno tiene que ceder y decir, hay cuestiones que definitivamente no van a tener respuesta por ahora. No van a tener respuesta por ahora, pero tenemos que seguir confiando en el pensamiento
colectivo, y seguirlo pensando, ¿no? Y seguirnos preguntando, ¿no? Sí, el hecho de que no tenga respuesta justamente no significa que ya no va a dejar de pensar. No, ya no voy a preguntar nada porque me abruma. Exacto. No, hay que sino seguirlo. todo lo contrario. Justo lo que ayer decíamos de no bloquear la sensibilidad que tenemos como seres en el mundo. No bloquear porque duele, no bloquear porque sea triste, no bloquear porque me frustre, sino empezar a funcionar con esa sensibilidad que tenemos muchos a flor de piel, y empezar a proponer también pensamiento, conocimiento, teoría, de la mano de la naturaleza que somos nosotros y los que nos rodean en esta relación inmanente. Claro. Sí, como que digamos que la gran conclusión sería romper con nuestros esquemas prefabricados, fijos, esencialistas, de que la realidad es así, mi realidad es así, lo que me rodea es así y no va a cambiar. Exacto. Y estas son las reglas por las que me rijo. Sí. Más bien se trataría de romper eso. Eso es como que lo que nos dejaría como conclusión este episodio, ¿no? De la filosofía de la naturaleza y de nuestra relación con la naturaleza, tanto interna como la que hay fuera de nosotros, porque no diría externa, porque también estamos inmersos en ella, ¿no? Somos un todo continuo, ¿no? Muy bien, ¿algo más que agregar para terminar este episodio? Traía unas citas de Platón, pero lo voy a dejar ahí para no abrumar. Sí, porque sí es mucho, ¿eh? Es mucho. Yo creo que tendríamos que seguir profundizando. Siento yo que todavía, yo al menos siento un poco de confusión todavía entre diferenciar una cosa y otra, ¿no? Pero creo que queda un poco más claro que cuando empezó el episodio. Claro, y eso, o sea, considerando que solo estamos hablando de los griegos, pero si nos vamos a Mesoamérica, pues ahí hay otro pensamiento, y ahí quizá la filosofía de la naturaleza está más ligado a una cosmovisión, una cosmogonía, que es eso, o sea, otro gran bloque interesante de trabajar. ¿Que también trabaja la filosofía de la naturaleza? ¿Esta relación? Yo pensaría que la cosmogonía es la que contiene la filosofía de la naturaleza, pero yo porque soy mesoamericana y hay una conexión con la tierra y no soy necesariamente pro-eurocéntrica en esos términos. Yo pensaría que hay una cosmogonía que sostiene a esa filosofía de la naturaleza. No, pues a lo mejor es un tema que tendríamos que abordar en el siguiente video. Sí, leyendo el Popol Vuh. Sí, para seguir en este diálogo de nuestra relación con la naturaleza y con estos filósofos, ¿no? De la naturaleza. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Filosofía. A todos. Síganos, por favor, en redes sociales. Ahí nos encuentran, igual como Filosofía. A todos. Muchas gracias.